nuestra vida será impactada en todas las áreas, así como también la iglesia por parte de la palabra de Dios. Pero esto ocurrirá en la medida que nosotros lleguemos a conocer el origen y la naturaleza de la Biblia. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 2. Antes de pasar a ver los objetivos de esta lección, ponte a pensar en lo siguiente. Si tú tienes que estudiar un libro, por ejemplo, de economía o matemática, ayudaría bastante que tú sepas, por ejemplo, quién es el autor del libro, las referencias que tiene, saber cuál es la naturaleza del texto, si es teórico, si es práctico, y también conocer por qué fue escrito ese libro. Esto te ayudaría a entender de una mejor manera los textos, pues con la Biblia ocurre algo muy parecido. Para su estudio es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones, y esos son los 3 objetivos con los cuales vamos a trabajar en esta lección. En el primero, vamos a ver la importancia de conocer el origen de la Biblia, la inspiración. En el segundo, veremos cuál es la naturaleza que tiene la Biblia como libro. Y en el tercer objetivo, estaremos viendo la relación que hay entre la fe y el estudio de la Biblia. Veamos entonces el primer objetivo, el origen de la Biblia. Ya sabemos que el autor detrás de los profetas es Dios. Y segunda de Pedro junto con Amós declaran que Dios no hace nada sin que haya mostrado su voluntad a los profetas. Pero ¿cómo ocurre esto? Bueno, veamos lo siguiente. Dios comunica su mensaje a los profetas y lo hará a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad quien cumple esta función. A esta comunicación del mensaje, la Biblia la llama inspiración. Dios inspira a sus profetas para que ellos comuniquen el mensaje. Y lo hace de las siguientes maneras. Tomemos atención aquí. Muchas veces los profetas reciben esa inspiración de parte de Dios, el mensaje de parte de Dios en visiones. Esto lo estudiamos la lección pasada con las visiones de Daniel, el sueño de Nabucodonosor o Juan en la isla de Patmos, por ejemplo. Son algunos casos de las visiones. Otro caso muy especial tiene que ver con la comunicación directa, una comunicación verbal. Esto ocurrió, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Dios daba a conocer sus designios a Moisés y también escuchó en una ocasión el pueblo. Ahora, junto a esto tenemos un tercer caso, y esto tiene que ver con la investigación. Cuando Lucas, por ejemplo, escribe su evangelio, Lucas no recibe ni visiones ni un mensaje oral de parte de Dios. Lo que hace Lucas es buscar, es investigar, y aquí el Espíritu Santo guía a Lucas para que él encuentre fuentes verdaderas. Es así como funciona la inspiración que viene de Dios a los profetas y a ellos les llega así el mensaje. Ahora, sabiendo que de esta forma Dios comunica o se comunica con los profetas y a través de ellos al pueblo, en los textos que la lección consideraba, Dios también les pedía a los profetas no solo que comunicaran de manera verbal, sino que escribieran lo que ellos habían visto o habían escuchado. Entonces consideremos todo esto hasta aquí. El profeta tiene el mensaje y ahora su misión es la de escribir. Y es así como nace el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, y posteriormente el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Aquí es importante considerar lo siguiente. Cuando el profeta recibe el mensaje, al momento de escribir para que luego sea dado a la iglesia, lo hace en sus propias palabras. Es decir, Dios respeta la individualidad del profeta y no lo utiliza como si fuera un lapicero. El profeta escribe con sus propias palabras, con sus propios recursos, el mensaje. ¿Y por qué Dios pide al profeta que éste escriba? Bueno, las razones pueden ser
En primer lugar, para que el mensaje se conserve. Sabemos que un texto escrito tiene mayor duración que un mensaje oral. También, así será más fácil de transmitir. Un texto escrito será copiado y llegará a más personas. Y por último, se alcanzará a una mayor cantidad de personas. Entonces, todo esto es el proceso con el cual Dios permitió que nosotros obtengamos la Biblia. Recordemos que su origen no se debe a los profetas, su origen se debe a la inspiración que vino de parte de Dios. Ahora veamos el segundo objetivo, la naturaleza de la Biblia. Ya sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y hemos visto cómo Dios inspiró a los profetas. Ahora, para llegar a entender la Biblia, tenemos que comprender su naturaleza y para eso la lección utilizó una comparación con el Señor Jesús basados en los versículos del libro de Juan. Y las comparaciones o los paralelos que ambos tienen son los siguientes. Primero, ambos tienen un origen sobrenatural. Para que el Señor Jesús naciera en esta tierra como hombre, fue necesario la intervención del Espíritu Santo sobre María. Y lo mismo ocurrió con la Biblia. El Espíritu Santo inspiró a los profetas. La unión de lo divino y lo humano dio como resultado la Biblia. La segunda característica es la permanencia de ambos. Es decir, el Señor Jesús nació en el tiempo determinado, ofició su ministerio en un tiempo determinado y ascendió al cielo cuando era el tiempo de la profecía. Sin embargo, su vida, sus actos y aún lo que hizo y hace en el cielo no está limitado a un periodo de tiempo, es algo que trasciende la historia. Lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia, como ya dijimos, se escribió hace 2000 años y por más que es un libro que tiene 2 milenios de antigüedad, es un libro que trasciende. Y no solo hace 2 milenios, ya desde Moisés la Biblia nunca estuvo limitado al tiempo, pues ella trasciende épocas, trasciende fronteras. Entonces, esta es la segunda característica que ambos tienen, son permanentes a lo largo de la historia. La tercera característica tiene que ver con la revelación. Por favor, entendamos aquí el siguiente aspecto. Dios manifestó su amor hacia el hombre a través de Cristo, y para que nosotros comprendiéramos su amor, era necesario que se haga hombre, viva como nosotros, comparta nuestras necesidades, y así los hombres conocieron el verdadero amor de Dios. Con la Biblia es algo muy parecido. Dios comunica su mensaje, pero lo hace en palabras, en letras, en expresiones y aún en figuras que nosotros como personas, como hombres, podemos comprender. Entonces, estas tres características muestran que hay un paralelismo entre ellos. Pero ojo, no debemos confundir lo siguiente. Jesús no es una Biblia y tampoco Cristo depende de la Biblia. Lo que nos lleva a entender todo esto es que la Biblia tiene una naturaleza y un origen divino. Y esto es importante para su interpretación, pues para que nosotros lleguemos a interpretar la Biblia no basta simplemente el conocimiento humano o no basta la inteligencia. ¿Qué es lo que yo necesito entonces? Sabiendo que la Biblia tiene una naturaleza divina, ¿qué es lo que yo necesito para su interpretación? Bueno, eso vamos a ver en el siguiente objetivo. En este tercer objetivo vamos a ver la importancia de la fe al momento de estudiar la Biblia. Ya hemos visto que la Biblia fue inspirada por Dios y su naturaleza es de una naturaleza divina. Esto nos lleva a considerar lo siguiente para su interpretación. Hay algo que debemos de evitar. Cuando yo quiero estudiar la Biblia y voy directo a ella y la abro para estudiarla, estoy cometiendo un gran error. No debo dirigirme directamente a la Biblia. Antes de ello, debo de tener en mucha consideración lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 3 y 6. Y aquí juega un papel muy importante la fe.
Es decir, para que yo estudie la Biblia necesito tener fe, pero eso no es algo que está innato en mí. Para ello, yo debo de dirigirme en primer lugar a Dios a través de una oración. En esa oración yo tengo que pedir a Dios, considerando que Él es su autor, que me ayude a entender lo que la Biblia dice. Miren, acá el camino es muy diferente. Yo no voy directo a la Biblia. Yo estoy yendo primero a su autor y le pido que Él me ayude a entender. Y Dios lo va a hacer. Me va a ayudar a entender su mensaje, pero quien me va a ayudar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es una persona de la Trinidad y no una fuerza, me iluminará para que yo pueda entender la Biblia. Y aquí entramos en un proceso en la cual la fe juega un papel fundamental. Por la fe yo voy a estudiar la Biblia. Por la fe yo conoceré a Cristo y esto me ayudará a amar y a confiar en Dios, a confiar en sus promesas. Pero esto será una realidad en la medida que yo diariamente comience a estudiar la Biblia. Por eso es importante que cuando yo vaya a abrir la Biblia, ore pidiendo por fe que Dios me ayude a través del Espíritu Santo a entender la Biblia. Finalizada la exploración de nuestra lección, es momento de resumir lo que hemos estudiado y vamos a hacerlo respondiendo las siguientes preguntas. Primero, ¿qué otras razones puedo dar acerca de la naturaleza divina de la Biblia? Luego, ¿por qué sería vano el estudio de la Biblia si en ella no encuentro a Cristo? Y la última pregunta será la siguiente: ¿de qué manera esta lección me ayudó a consolidar mi fe en la Biblia? Finalmente, decidamos seguir participando todos los días de Reavivados por su palabra, resaltando las grandes promesas que Dios tiene para nosotros y al mismo tiempo esperemos seguir estudiando la siguiente lección que titula ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.